buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al Foro Virtual de Experiencias de la Población Adulta Mayor en la era del COVID-19. El pasado 1 de octubre se celebró el Día Mundial del Adulto Mayor, un día para homenajear a las personas de la tercera edad y valorar su papel en la sociedad. Por ello, desde esta Secretaría, se refrenda el compromiso del presidente de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, estableciendo canales abiertos de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para buscar estrategias con el fin de disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, de fomentar actividades físicas, recreativas y culturales, así como la promoción y defensa de sus derechos, siendo la población adulto mayor uno de los sectores más vulnerables ante el contexto sanitario al que nos enfrentamos. Antes de cederle la palabra a mi compañera Yunel Mercado Parra, me voy a permitir leer una breve semblanza. Yunel Mercado Parra es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Derecho Civil por la UNAM. Actualmente se encuentra adscrita a la Dirección de Fortalecimiento de Operación de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde en esta institución se desarrolla como coordinadora del Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las personas adultas mayores, en el que funge como enlace del Subcomité 2 de Igualdad y Justicia, donde promueve el diseño y desarrollo de políticas públicas con otras instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Maestro, muchas gracias por su presentación. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, por medio del Comité Técnico de Coordinación de la Política Nacional a favor de las personas adultas mayores, y en especial a través del Subcomité número 2 de Igualdad y Justicia, agradece a la Secretaría de Gobernación su cordial invitación a participar en este foro Experiencias de la Población Adulta Mayor en la era del COVID. El INAPAM, como órgano rector de la Política Nacional a favor de las personas adultas mayores, tiene como objetivos primordiales promover, coordinar, apoyar, fomentar y vigilar las políticas públicas, así como diseñar estrategias y programas que atienden a cerca de 15 millones de personas en nuestro país. Por otro lado, la Dirección de Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas, así como la Dirección de Gerontología del Instituto, tienen encomendadas, entre otras cosas, promover planes, estrategias y acciones, así como modelos gerontológicos dedicados y enfocados al estudio y diseño de las políticas que lleven a las personas adultas mayores a una vejez y a un envejecimiento activo digno. Tengo aproximadamente un poco más de 20 años promoviendo a nivel nacional la implementación de la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos Fundamentales de las Personas Adultas Mayores, trabajando con 3 sectores de la población. Trabajando con los adultos mayores para que se reconozcan como titulares de derechos humanos y en el dado caso de que tengan algún obstáculo para hacer efectivo el ejercicio de algún derecho, que ellos tengan las herramientas necesarias para poder hacer justiciable incluso el ejercicio de los derechos, de todos los derechos o de algún derecho. Con las familias de las personas adultas mayores para devolverles la responsabilidad en cuanto a su atención y cuidado y que no realicen actos de discriminación o de violencia en contra de la persona adulta mayor. Trabajamos también con los niños y las niñas, con los jóvenes, para que vayan preparándose para esta etapa tan importante de la vida que es el envejecimiento y que todos y todas, si Dios lo permite, vamos a transitar por esta etapa de la vida. En el área donde yo me encuentro laborando, proporcionamos orientaciones jurídicas de manera totalmente gratuita, de manera presencial, vía telefónico o correo electrónico, en cualquier materia del derecho e incluso contamos con acompañamiento psicológico si la persona lo requiere. Y contamos con un directorio a nivel nacional en el que en un momento dado podemos canalizar a la persona adulta mayor o a sus familiares para que al organismo gubernamental o de la sociedad civil que coadyuve en la gestoría de la problemática a la que se enfrenta la persona adulta mayor. La Secretaría General del Consejo Nacional de Población
como un agente que brinda una serie de estudios sociodemográficos y también unos lineamientos para la política de población del país. De manera periódica se realizan una serie de trabajos empíricos que permitan sustentar la toma de decisiones de política pública, en este caso para el bienestar de todas y todas las personas mayores en el país, así como de todos los jóvenes adultos que son en algún momento de nuestras vidas también gozaremos de esta etapa de la vida. Respondiendo a la pregunta del foro de sobre qué se está haciendo en función de contribuir a la dinámica y a la toma de decisiones de personas mayores, en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, además de en las proyecciones de población donde se permite y se evidencia de manera clara que en los próximos años, de manera prospectiva, en México las personas mayores tomarán mayor protagonismo y tendrán una participación relativa y en términos de volumen notoria con respecto a la población total. Pero a su vez nos interesa también analizar otras aristas de las personas mayores, como es cuáles son sus principales determinantes de mortalidad, las comorbilidades, las condiciones económicas, la inserción laboral de las personas mayores al mercado de trabajo. Y dado la pandemia por la COVID-19 el año pasado, y aprovechando la valiosa información que prevé el Censo de Población y Vivienda 2020, desde la Secretaría General del Consejo Nacional de Población realizamos una investigación en la que analizamos la heterogeneidad regional de las personas mayores en el país a nivel de entidades federativas, y de esta forma nos aproximamos a los posibles riesgos que presentan las personas mayores ante una pandemia como la COVID-19. Tenemos que reconocer que en México los niveles de envejecimiento difieren entre las entidades federativas. En el país tenemos entidades federativas donde en términos porcentuales unas tienen mayor porcentaje de personas mayores comparadas con otras, esto asociado con los niveles de fecundidad y los niveles de mortalidad, pero en suma, la Ciudad de México y Veracruz se destacan por ser las entidades federativas donde aproximadamente el 15% de su población tiene 60 años y más para el 2020. Y tenemos otros contrastes como Chiapas y otras entidades que se destacan porque tienen todavía una participación moderada de personas mayores. De acuerdo a la evidencia de las defunciones por la COVID-19 en el 2020, tenemos unas entidades que tuvieron o donde sus personas mayores tuvieron una mayor intensidad ante la COVID-19 y otras donde esos niveles fueron mucho más bajos de acuerdo con el número de población que tienen las entidades federativas. En ese sentido, estamos viendo que entidades como Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo se destacaron por tener altas tasas de mortalidad por COVID-19 en este caso en los hombres con personas mayores. Y este comportamiento también se reproduce para el caso de hombres y mujeres, y entonces observamos también unas evidencias que nos muestran que la COVID-19 afectó de diferentes formas a cada una de las entidades federativas. Estas gráficas y estos mapas que les estamos presentando son como una manera de contexto que nos justifican la necesidad de brindar esta información desde una perspectiva regional, desde una perspectiva particular de las entidades federativas que permitan focalizar estas políticas públicas. El 17 de enero de 2017 se publican las actuales reglas de funcionamiento del mecanismo y dentro de estas reglas se crean una serie de comisiones, entre otras la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Entonces, pues nosotros venimos encontrando dentro del trabajo que realizamos, pues el primer problema que todos ustedes en lo que hacen encuentran y encontramos es qué es lo que se entiende por derechos humanos. Porque si bien es cierto que el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que antes era garantías individuales y a partir de la reforma del 10 de junio del 2011 es derechos humanos y sus garantías, y el artículo primero antes decía otorga la presente Constitución a los individuos y ahora dice a las personas, recordando que hay personas jurídicas, morales y personas físicas. Entonces se amplía muchísimo el horizonte de quienes se ven protegidos y a quienes el gobierno mexicano debe de garantizar que puedan ejercer y que puedan cumplir con sus derechos humanos. De manera pues que
tenemos en estos primeros 29 artículos, básicamente, los derechos considerados como derechos humanos. Desde luego, el artículo segundo en sí mismo, pues es toda una gama para las comunidades, para los grupos originarios, en donde tenemos, de hecho, una serie de modalidades y aspectos que hoy día se están trabajando, y hay por aquí la Secretaría de Gobernación tiene pues varias propuestas de reforma al artículo segundo constitucional. Desgraciadamente, pues formamos parte de esa población vulnerable, más la comorbilidad, en donde tenemos exceso de peso, tenemos diabetes, tenemos problemas cardiovasculares, nos encontramos en la población de muy alto riesgo. Hubo primero un acuerdo que firma el secretario de Salud, el doctor Alcocer, y un decreto que firma el señor presidente de la República, en donde se confina al adulto mayor. Se nos paga una pensión, un bimestre adicional de pensión, lo que implican 19,000 millones, poco más de 19,000 millones de pesos. Es un porcentaje muy alto considerado, porque son 6 bimestres los que se pagan al año, y al estar confinados, los adultos mayores pues, se ven muy limitados en cuanto a sus recursos y a sus ingresos. Ahora, muchos de los adultos mayores no se encuentran en la economía formal, se encuentran en la economía informal, de manera pues que hoy día muchos se han visto afectados, un porcentaje muy alto de los muertos, de las fatalidades por el COVID, han sido adultos mayores. Otros han perdido sus empleos. Muchos afortunadamente viven gracias a esta pensión. Bueno, eso de que viven esta pensión cubre solo un pequeño porcentaje de la línea de gastos básicos de la canasta en las comunidades urbanas y las comunidades rurales. No existe una educación nutricional deportiva, no existe una cultura deportiva en México como tal. Si nos damos cuenta de todas las tasas de mortalidad por situación de obesidad, sobrepeso, comorbilidades, etcétera, y particularmente la población de adulto mayor que ya tiene o viene cargando deficiencias, me parece sumamente importante poder ayudar en este sentido. Es en lo que me estoy desarrollando últimamente. Soy recién egresada de la licenciatura de Educación Nutricional Deportiva, y entonces me parece muy importante poder ayudar a los adultos mayores, porque para allá vamos todos, ¿no? Entonces es importante tratar de prevenir cualquier situación, cualquier enfermedad, y la base siempre será la alimentación y ejercicio. Gracias. Deberíamos recordar que las personas mayores son sujetos activos que deben ser consultados e incluidos en las decisiones y políticas de intervención. Existen situaciones específicas para cada sexo que los pone en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, muchos hombres mayores con comorbilidades son jefes de hogar que en el país tienen que salir a trabajar en actividades muchas veces informales, como lo habíamos dicho, y que requieren el contacto con personas en actividades como comercio o actividades de apoyo, y por lo tanto se encuentran más expuestos al contagio del virus, ¿no? Pero si lo miramos por el lado de las mujeres, muchas mujeres mayores, gran parte de su tiempo tienen que ejercer labores de cuidado, incluso de otras personas mayores como su cónyuge o un familiar más envejecido, ¿no? Y esto pues limita o lleva a la presencia de limitaciones funcionales que también las hace vulnerables. Entonces, en este panorama, tanto hombres como mujeres se enfrentan riesgos y retos que alteran sus condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, bueno, de acuerdo con todas las convenciones de derechos humanos de las personas mayores y varias acciones de política pública, siempre se habla de que es momento oportuno de establecer un modelo de cuidados o definir el modelo de cuidados que queremos, incluso para nosotros mismos, ¿no? Un modelo donde se unan fuerzas entre Estado, comunidad y las mismas características dentro de los hogares.